Buenas noches. Profesor Carlos Ponce, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está usted? Aquí viéndole de nuevo, dándole para el segundo, pilas para el segundo ciclo. Para el segundo ciclo ya. Para el Para el segundo segundo ciclo. ciclo, profesor. Felicitaciones, felicitaciones. Gracias, profesor. Ahí estamos iniciando a ver hasta dónde va. No, tiene que llegar hasta el final. No, a la mitad no se Eso van a sí, quedar. eso sí. A la Muy mitad bien, no se profesor. van a quedar. Gracias. Gracias, profesor. Claro. Vamos a ver acá. Te voy a leer. A ver. Profesor Carlos, buenas noches. Buenas Compañero, noches, ¿cómo está? qué gusto Buenas verle, noches, profesor. buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Bueno, vamos a ver. Le voy a leer. Ahí está. Le voy a leer el Evangelio de Mateo. ¿Ya? ¿Están listas? ¿Qué versículo, profesor? ¿Qué capítulo? Ah, ya. Es el capítulo 11, versículo 26. 26. Sí. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está, Fresia? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bien. A ver, dice. Ya, profesor, hoy sí. Lea, por Ahora sí, favor. ya. En aquella ocasión, Jesús decía, no, Jesús exclamó, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has manifestado ocultas estas cosas a los sabios y entendidos, y los has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, pues así fue de tu agrado. Mi Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Aquellos a quienes el Hijo se los quiera dar a entender. Vengan a mí los que están cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón, y sus almas encontrarán descanso, pues mi yugo es suave y mi carga es liviana. Palabra del Señor. A ver. Amén. Les he cogido este versículo. Amén. Les he cogido este versículo porque estamos empezando un nuevo ciclo, el segundo, ¿no? Y ustedes, pues, como gente humilde no significa que no sepan nada, ¿ya? Gente humilde es aquel que reconoce que todo se lo debe a Dios, ¿ya? Gente humilde no es el que dice, yo aprendí esto por mi capacidad, yo tengo esta casa por mi capacidad, porque yo he podido construir. No, eso es mentira, ¿ya? Porque si Dios quiere te quita las manos, te da enfermedad o te mueres y no consigues nada. O sea, hay que ser humildes, ¿ya? Y con la humildad van a ver cómo ustedes que están empezando este nuevo ciclo van a llegar lejos, porque la persona humilde va despacio, va lento, ¿no? Pero segura,
de conseguir todas sus metas. Dice también que esto se los ha dado a la gente humilde. Y nosotros somos gentes humildes, pues. No que, yo sé bastante, yo sé más que ustedes. No. Aquí todos estamos para aprender, todos estamos para colaborar, para que nos ayudemos unos a otros. ¿Estamos? ¿Qué tienen que decir? Profesor, muy bien dicho. ¿Qué tienen que decir frente a este versículo que he leído? Que lo que usted dice tiene razón, que no superemos a los demás y que quiere apoyo con todo, hay que apoyarlo siempre. Porque Dios cuando quiere nos da y nos da en abundancia. Así es. Ajá. Aquí, gracias, profesor. Levanten la mano. Ponce, disculpa. Sí, dígame. También, como dice Dios, yo te doy a favor. Y tú también tienes que brindar lo que poco que tú tienes, lo poco que tú sabes. Nunca hay que engrandecerse, porque los engrandecidos van a ser últimos. Claro. Y los que son últimos van a ser primeros en el reino del Señor. Eso, pues son los y que todo saben. Lo que tú sabes, lo poco que tú sabes, se puede compartir, se puede enseñar con tus compañeros. Así Darse es, la así mano, es. profesor. Así es. Siempre ser humildes. Primeramente es eso. Sí. Bueno, ya hemos hecho siquiera la lectura hoy día de la palabra de Dios. Vamos a empezar esta... Claro, bien, Paola, bien. Hay que empezar este ciclo con pie derecho para poder terminar el año, ¿no? El ciclo y pasar al tercero ya, pues, ¿ya? Ya ustedes están en camino al tercer ciclo. Hoy día vamos a empezar el segundo ciclo de historia para dárselos a conocer la historia. A ver, historia, sociedad y diversidad. Y diversidad se llama, ¿no es cierto? Vamos a ver acá ahí está. ¿Qué cosa? No te entiendo. Ya. ¿Lo ven ahí? Historia, sociedad y diversidad. El tema se llama marginación, discriminación y exclusión. Y el tema es la historia de la pobreza en el Perú. ¿Ya? ¿Ustedes saben algo de la historia de la pobreza? ¿Por qué estamos pobres? ¿Por qué el Perú es pobre? ¿Por qué no es capaz el Perú salir de la miseria? ¿Qué es lo que conlleva la pobreza? A ver. ¿Alguna? Profesor, buenas noches. Mucha corrupción. ¿Ya? Mucha corrupción. ¿Está bien? ¿Está bien? Por una parte, porque a nosotros como peruanos no nos creen capaces de poder hacer algo superior. Nos dicen que no podemos. Por ser solamente, por decir que nosotros somos peruanos o porque tenemos una mente chica que no somos capaces de elaborar cosas que en otros países elaboran. Yo sé que nosotros, que tenemos apoyo del gobierno y apoyo de todos, sí podemos ser mejores y superiores que los demás países. Claro. A ver, Rosario. Buenas noches, profesor. Buenas porque noches. tenemos malos gobernantes, ¿no? Tal vez por la constitución que todavía aún no se actualiza de repente, también estamos con una constitución de 1993. De repente no tenemos buenos requisitos para un presidente que nos pueda representar, ¿no? Lamentablemente, pues elegimos mal, tal vez también nosotros como ciudadanos. Ese sería mi aporte. Gracias, Ya. profesor. A ver, Gloria, la última, ¿ya? La última, Gloria. Profesor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Qué gusto volverlo a verlo, profesor. Gracias. Bueno, mi aporte es, creo que la pobreza en el Perú, tanto yo a pensamiento mío personal, viene también sobre la educación, que es en casa. Y creo que desde ahí
parte todo. Desde que nosotros permitimos que nuestro hijo se traiga un color del colegio, ahí se murió todo. Creo que viene más casa porque somos los que formamos y ellos van creciendo con esa idea. Y así tenemos malos gobernantes, así tenemos malos presidentes y todo lo que nos rodea. Bueno, es mi opinión. Gracias. Vamos a ver ahora entonces, ¿qué es la pobreza? ¿No? ¿Qué es la pobreza? La pobreza es pues la situación en que no podemos satisfacer las necesidades básicas, ¿no? No podemos construir una casa, no podemos llevar alimento a los hijos, no podemos satisfacer las necesidades de la salud, o sea, todas esas cosas es considerado como pobreza, ¿no? Y la pobreza también está ligada al empleo. Si el empleo está bien remunerado, es bien reconocido, lógicamente que va a tener mayores ingresos. Pero si el trabajo no es reconocido o le dan poca validez a su trabajo, se va a ir, como todos sabemos, a recibir malos ingresos y por lo tanto va a estar en todo sentido en condición de pobreza. Ahora, pero ¿quién tiene la culpa de eso? A la distribución de los recursos económicos, el patrimonio, ¿ya? Una de las causas principales de la pobreza es el analfabetismo, ¿ya? Es una consecuencia de esa pobreza que la gente no tiene para poder estudiar. Y ese es un problema de todo el Perú, ¿ya? La pobreza es uno de los principales problemas socioeconómicos que afecta a los países, especialmente a aquellos que están en vía de desarrollo como el Perú. El Perú siempre nos van a decir que somos un país en vías de desarrollo, ¿no? Entonces, ¿qué significa ser pobres? ¿No? Ser pobre es un término impreciso, ¿ya? Es un término impreciso. Porque implica, pues, varias cosas, ¿no? Sobre todo las importantes variaciones históricas en cuanto a los niveles de acceso al consumo, ¿ya? A la salubridad, a la educación, los cuales definen qué es la pobreza. Pues no tienes salud, no tienes educación, no tienes alimentos, eres pobre, ¿no? Sin embargo, no es lo mismo ser pobre en una sociedad rica que... espérate un ratito, ¿ya? Como les digo, las estadísticas de la pobreza indican cuando un país, una sociedad es pobre, ¿no? Hay sociedades ricas que el pobre no es tan pobre como en los casos de las sociedades pobres. Un pobre en Noruega, un pobre en Estados Unidos, un pobre en Inglaterra, no es lo mismo que un pobre en el Perú. No es lo mismo. Mientras que un pobre en Inglaterra tiene las cosas necesarias para poder subsistir, en el Perú no tiene nada. Sobre todo cuando pensamos, pues, en los sectores populares, las barriadas, los sectores menos favorecidos por la naturaleza. O sea, todo esto de acá es un conjunto de situaciones que nos llevan a pensar que ser pobre, pues, significa imprecisiones en cuanto a decir que es pobre, ¿ya? Ahora,
junto a la pobreza económica existe pues la pobreza política. Generalmente, los pobres no toman participación en los procesos de la toma de decisiones. No, ¿a ustedes alguna vez le han consultado algo de las decisiones que van a tomar en el Estado? No. Sobre todo en las situaciones económicas, por ejemplo, no. Ahí a nosotros nos imponen las cosas, ¿no? Y todavía que ellos, como tienen el control de los medios de comunicación, ¿no? Ellos dicen lo que es y lo que no es para el Estado, para el pueblo peruano, ¿no? Entonces, con esas cosas que hemos visto en esta pequeña introducción, ¿no? Vamos a ver la historia de la pobreza en el Perú, ¿ya? ¿Hasta ahí están bien? ¿Ya? Listo, ¿ya? Ahora sí, pues, ¿no? La historia más reciente, ¿no? En el Perú se ha caracterizado por haber alternado gobiernos políticos y gobiernos democráticos y gobiernos dictatoriales, ¿no? Por una dictadura militar. La última dictadura militar ocurrió pues en 1968, ¿no? Con el general Velasco, que sacó del gobierno al arquitecto Fernando Belaúnde Terry, ¿ya? Pero también el Perú se ha caracterizado por haber tenido una sociedad completamente dividida. Ahora nomás hemos visto, ¿no? Que los mismos peruanos, les hacemos la guerra a los mismos peruanos, sin sentarnos a conversar y decirnos qué cosa es lo bueno para el Perú, ¿no? ¿Qué es lo que proponemos? ¿Qué es lo que hacemos? Pero no, ahí el que llega al poder tiene todo para apabullar a la gente, ¿no? Entonces, estos factores pues, pueden ser los técnicos, como saben, los económicos, los que tienen, los que no tienen, los sociales, los que son profesionales y los que no son profesionales, los culturales, los de Arequipa, los de Tacna, o los de Moquegua, los de Iquitos. A la gente se le margina por todo. Ahí no hay la unión de los peruanos, ¿no? Entonces, estos malos gobiernos democráticos, ya sea por comandados por caudillos militares, que han tenido corrupción, marginación, exclusión, narcotráfico, guerra interna. O sea, todas esas cosas hacen que hayamos encontrado pues, con un país que es altamente fragmentado por la pobreza, ¿ya? Entonces, la historia del presente marca un país fragmentado, perdón, un país fragmentado. Vamos a ver por qué, ¿no? Primero, el peso de las principales etapas históricas. En el Perú han habido etapas históricas preincaica, incaica, precolombina, ¿no? Antes de Cristóbal Colón, la época de la colonia, ¿no? La época de la emancipación, la independencia, ¿no? La época republicana es ahora. Esas etapas históricas que ha tenido el Perú, que no se debe de decir etapas históricas porque el Perú es uno solo, ¿no? Todo va en un proceso histórico con sus particularidades de cada momento,
que les ha tocado vivir al Perú en estas situaciones, en este territorio, ¿ya? Explica pues la consolidación de una de las brechas territoriales y socioeconómicas que constituyen importante desafío para la gobernabilidad del país. Hemos visto cómo en 1532 llega Francisco Pizarro y sin más ni menos invade el Perú, captura Atahualpa y se acabó. Se acabó la historia de Perú. ¿Por qué? Porque miren, cuando llegaron los españoles aquí al Perú, se encontraron con una gran sorpresa. El país, el Perú, o el Tahuantinsuyo, era un país que no existía un solo mendigo. Mientras que Inglaterra o Estados Unidos, España, Europa, Asia, África, habían en las carreteras pobres extendiendo la mano pidiendo plata, pidiendo pago. Aquí en el Perú no existía eso. Todos los peruanos tenían un pedazo de suelo. El gobierno, el Estado peruano, se dedicó a saber qué gente, cuánta gente nacía, tenía las estadísticas en los quipus, y cuando cumplían 18 años, les daban un topo a los hombres y medio topo a las mujeres. O sea, ahí era encontrarse con una sociedad mucho más avanzada que la europea. Otra cosa. Aquí el oro y la plata era considerada, pues, una cosa más. Que la ponían ahí para dar de adornos a los incas, ¿no? ¿Ya? Ahora, este fin del imperio se va a situar en 1572, 40 años después de haber comenzado la invasión al Perú, de haber matado al Inca Atahualpa. En 1572 va a caer el último Inca, Túpac Amaru I, ¿no? Para la historia del Perú, Túpac Amaru I. Inca que ya no pudo soportar más los vejámenes, todas las cosas que hacían con los habitantes del Perú, y se va a ir, pues se va a retirar del mundo, porque va a ser asesinado por el virrey Toledo, ¿ya? Don Francisco Toledo, no Alejandro Toledo, el presidente, sino Francisco Toledo. Desde entonces, los españoles emplearon a la población autóctona para extraer minerales. Ojo, habían transformado la economía del Perú, una economía agrícola, por la economía minera. Por eso es que la mayoría de las provincias, de las localidades del Perú, reclaman tierras y no reclaman minas. ¿Por qué? Porque siempre Perú ha sido un país agrícola, ¿ya? Y los españoles vinieron acá y se aprovecharon de la mano de obra de los peruanos, haciendo eco a una de las maneras de trabajar del imperio de los incas, ¿no? Las mitas, ¿no? ¿Ya? Los mitayos, pues, iban a cumplir un trabajo, ¿no? De 6 meses. Imagínense que acá en el Perú se iban a trabajar a las minas de Potosí, por ejemplo, una mina grande
que queda en Bolivia, en ese tiempo era el Alto Perú, o el Perú, a extraer, pues, plata, ¿no? En este libro que está acá, ¿lo ven? Las tradiciones peruanas del Inca Garcilaso de la Vega, así, ¿no? El Inca Garcilaso de la Vega. Ahí, pues, dice entre sus crónicas cómo eran los trabajos forzados que hacían, cómo se morían, ¿no? Y cómo algunos indígenas peruanos regresaban a su pueblo, pero ya mal, con tuberculosis, ¿no? Ya se le habían quemado los plomos. Y a Huancayo, un habitante de Huancayo, Mitayo, y lo que hace es matar a su esposa, matar a sus hijos, ¿no? Porque no podía soportar de que sus hijos vayan a trabajar a las minas, y su esposa estaba trabajando todavía en otra mita, la mita Obraje, ¿no? Eso es para que vean cómo comenzó la pobreza en el Perú, ¿ya? Cómo comenzó la pobreza. El sistema, o sea, el sistema colonial, el sistema de la invasión, se va a consolidar, pero en una aristocracia privilegiada y enriquecida. Pizarro, sus hermanos, sus compadres y las personas que han venido acá de los 13 Islas del Gallo y todo eso de aquí, vinieron a repartirse el Perú en encomiendas. Les encomendaron un pedazo de terreno, les encomendaron Arequipa, les encomendaron Junín, les encomendaron Huancayo, les encomendaron Villa María, qué sé yo. Todas esas provincias vinieron a quedar en manos de una persona que iba a estar a cargo, ¿no?, de esa provincia, para darles a conocer el idioma español, para poder controlar que les den el dinero que necesitaban, o la plata, el oro, para poder controlar a los que iban a trabajar. Todas esas cosas es el periodo que se alzó, pues, la aristocracia privilegiada y enriquecida, ¿ya? Ahora, esto va a desembocar en una sociedad dividida. Por un lado, una pequeña clase que posee la tierra, eran los poseedores de la tierra, ¿no?, que controlaba la educación, así como el poder político, militar, religioso. Los sacerdotes eran otra historia también, ¿no? En una amplia mayoría, ¿no?, era el otro grupo, ¿ya?, formada por los indígenas, que constituían cerca del 90% de la población, que permanecía sin tierras, explotados, analfabetos. Toda esa gente que estaba en manos de los españoles y que no tenía nada, al contrario, los maltrataban, los hacían morir. Imagínense que en 1553, en el Perú tenía como 20 millones de habitantes. Para 1780, cuando Tupac Amaru se levantó, eran menos de 6 millones. O sea que lejos de que vayan aumentando la población, iba disminuyendo, ¿no? Entonces, progresivamente, Lima se va a consolidar como el centro de poder, ¿no? La ciudad de los reyes, que fue fundada en 1535, se transformaba, se convertiría, pues, en uno de los mayores productores de oro y de la plata, para principal fuente de riqueza para España.
sea, todo eso que ha tenido el Perú se lo debe pues a estos benditos señores españoles, ¿no? Ahora vamos a ver los virreinatos de Nueva Granada y La Plata. ¿Ya? Es importante que sepamos esto porque estos virreinatos, el de Nueva Granada que se estableció en 1717 y La Plata en 1776, ¿no?, sirvieron para controlar mejor a los indígenas de América, ¿ya? Mientras estaba todo en el Perú, porque todo está en el Perú, todo, menos lo verde, ¿ya? Pero todo está en el Perú, ¿ya? Entonces, van a separar el virreinato, pues Nueva Granada y La Plata, ¿no? ¿Ya? ¿Para qué? Para que habiendo dos virreyes más, puedan controlar a la población, puedan controlar a los habitantes que venían de España, puedan controlar el oro que se le enviaba, ¿no?, para mejor administración de las colonias acá en América, ¿no? Entonces, eso va a reducir la extensión del Perú. Mientras que el Perú era todo esto, todo, ¿no?, solamente se quedó en este pedacito, ¿no?, que es más, mucho más de lo que es ahora, ¿ya? Porque el Perú ha sido pues un país entreguista, ¿no? Esto ha perdido pues toda esa hegemonía de tener esos territorios en manos de personas como Simón Bolívar, por ejemplo, ¿no?, que ya les voy a contar eso después, ¿no? Entonces, el poder se iba centrando pues en Lima, ¿no?, que perdía el control sobre una porción considerable del comercio y las minerales, pues, ¿no? Ahora, la oposición al dominio creció también entre los criollos, ¿ya? Criollos eran los hijos de los españoles, ¿ya? Los hijos españoles que habían venido acá al Perú, ¿no?, y que tenían sus hijos acá, y ellos eran pues peruanos, pues, o americanos, ¿no? Entonces, con esa premisa, ya el 12 de julio de 1821, las tropas del argentino don José San Martín entraban en Lima, pues, ¿no? Como un libertador venía. El 15 de julio de 1821 firmaron el Acta de la Independencia y el 21 de julio de 1821 proclamaron la independencia del Perú, ¿no? Por si acaso, para que sepan, 4 veces proclamaron la independencia del Perú ese día. Ese día, una fue en la Plaza de Armas, la principal, la primera que hicieron, ¿no?, cuando dijo, ¿no?, el Perú, desde este momento es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende, de la independencia, libertad, vida la patria, qué sé yo, ¿no? Pero, después se fue por el Jirón de la Unión, ¿no?, pasando Torretagle, donde está la parroquia esa de Padre Urraca, ¿no? Ahí hay un letrerito que dice, acá proclamó la independencia José San Martín, ¿no? De ahí se da la vuelta para el otro lado de Jirón, de Abancay, ¿no?, donde está la iglesia del Carmen. Sí, donde está la iglesia del Carmen, y ahí también proclamó la independencia, hizo lo mismo, y después en la plaza en la plaza de la ¿cómo se llama ahí donde está el Congreso, en ese tiempo se llamaba la plaza de no me acuerdo, pero ahí en el Congreso, ahí proclamó la independencia. Miren, 4 veces tuvo que proclamar la independencia porque el peruano no sabía de la independencia. A los peruanos no les convenía la independencia. Sabían de que la independencia iba a ser más de lo mismo, como realmente fue, porque de estar en manos de los españoles, ¿ya?,
todo el territorio, pasó a mano de quién? De sus hijos, de los criollos. ¿Ya? Entonces, nosotros hemos pasado solamente de ser unas colonias de España a que el 28 de julio de 1821, cuando proclama la independencia, ¿no? Sea pues en manos de los criollos, de sus hijos. O sea, bueno, ya no lo voy a tener yo el país, tenlo tú, ¿ya? Así lo hicieron, ¿ya? Ahora, el 28 de julio de 1821, proclamaron la independencia, o sea, no se realizó la independencia de Perú, ¿va? Solamente proclamaron, o sea, dijeron, el Perú en este momento va a salir independiente, pero tenemos que conseguir la independencia de Perú, pues, ¿no? O sea, acá yo les hago la promesa firme de que Perú va a ser libre. La independencia ha venido con Simón Bolívar, ¿no? Que con sus ejércitos entraron al Perú en 1822 y derrotaron a las fuerzas españolas en la batalla de Junín el 6 de junio y la batalla de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824. ¿Ya? Y ahí, acá, cuando acabó la batalla, el general Canterac, con Sucre, hasta Canterac y acá hasta Sucre, firmaron el acta de independencia. Pero ¿saben qué cosa? Ellos querían cobrar grandes cantidades de dinero por el favor que nos habían hecho de venir a evangelizarnos. ¡Ay! Bueno. La independencia supuso, pues, pocos cambios institucionales, pues, ¿no? Pocos, más allá de la transferencia de poder que, como les digo, pasaron de los padres a hijos. Si bien antes de la independencia, pues los españoles que ocupaban los cargos importantes, tras la independencia fueron sus hijos, los criollos, los que monopolizaron el poder. ¿Se dan cuenta de dónde viene la pobreza en el Perú? ¿No? O sea, la ruptura con la colonia española no eran ningún cambio que hayan hecho en el Perú. Ah, ya, ahora sí, en el Perú son libres, independientes, y se van los españoles y ya se acabó. No. Fue más de lo mismo, ¿ya? Las ciudades de la sierra y de la selva siempre han vivido a la sombra de la capital de Lima. ¿Ya? Siempre han vivido a la sombra, porque siempre han hecho lo que Lima les iba dictando. ¿Ya? La riqueza minera del país motivó que la zona de los valles interandinos de la sierra, ¿ya? Durante el periodo colonial, contemplara pues el crecimiento de varias ciudades serranas, pues, ¿no? Pero esas ciudades serranas solamente eran para producir el oro, la plata, ¿no? Cusco, Cajamarca, Junín, esas Arequipa, esas ciudades comenzaron a crecer, ¿no? Con esas cosas que van creciendo los pueblos, y sobre todo si tienen oro y tienen plata, pues, ¿no? Ahora, estas ciudades han sido pues, principalmente pobladas por los inmigrantes españoles, ¿ya? Españoles, que ya sean criollos o sean españoles, ¿ya? Que progresaban pues sobre el comercio de los minerales. O sea, el mineral le daba a ellos la plata. Acá nosotros, los peruanos, ni siquiera habíamos visto esas cosas, ¿no? ¿Ya? Ahora, estas ciudades que se han hecho con ese oro, esa plata, ¿no? Se han visto favorecidas pues en la construcción de los ferrocarriles, por ejemplo, ¿no? Que conectaban, pero era para conectar pues, los centros mineros, ¿ya? Con las ciudades, con Lima, para poner el oro, la plata, en los barcos que se iban a España, pues, ¿ya? Y también aportaron una fuerte cantidad de dinero para
el progreso del país, pero eso pues ha quedado, como ustedes lo ven, el Perú ni siquiera tiene grandes cosas, ¿no? El Perú siempre ha sido un país que ha imitado el progreso de otros países, ¿no? Queriendo pues salir de su desarrollo. ¿Ya? La ruptura de los vínculos con la corona española, ya les dije, aportó al país, ya, acá. Sin embargo, ahí está, a partir del siglo XIX, ¿ya? Siglo XIX es 1900, ¿ya? La economía de la sierra pues se estancó y fue sobrepasada por el desarrollo del crecimiento de Lima. En ese tiempo, siglo XIX, 1898 y 1930, no, antes todavía 1919, hasta 1919, ha gobernado una serie de presidentes, 6, que eran aristócratas. La república aristocrática, le decían en ese tiempo. O le puso Jorge Basadre, ¿no? La república aristocrática. Los señores con sus sombreros negros, altos, ¿no? Que tenían dinero, y que se lo repartían entre ellos, ¿no? Grandes terratenientes de las haciendas mineras de Trujillo, ¿no? Cartavio, Casagrande, Chiclayo, Cayaltí, ¿no? Arequipa, Chucarapi, o sea, todas esas haciendas azucareras eran pues lo que veían ellos, los que eran ellos eran los dueños y hacían pues el desarrollo del Perú, ¿no? Básicamente la red de transporte se encontraba supeditada al modelo de extracción que tenía Lima como destino. A la larga, esto provocó importantes barreras pues, en la creación del mercado interno, bien articulado a nivel infraestructural, ¿no? Ahora, durante las últimas 4 décadas del siglo pasado, ¿ya? O sea, 1960, ¿no? En adelante, el patrón pues, de desarrollo regional ha favorecido a las zonas de la costa sobre la sierra de la selva, ¿ya? Esto pues ha provocado niveles de inmigración interna, pues especialmente hacia la capital, pero también Arequipa, Cusco, Cajamarca, han ido, ¿ya? Y las razones son las económicas, las sociales, ¿no? El grupo terrorista Sendero Luminoso, que ha esparcido un montón de gente, ¿no? La educación, algunos que querían la educación para sus hijos, los mandaban a las ciudades, ¿no? O sea, lo que se ha llevado pues aún más la brecha y ha propiciado pues el rasgo de regiones del país que han demandado mayor proporción de gasto público, así como una mayor participación para la demanda, para determinar cómo se distribuye, ¿no? Esto hizo que la pobreza en la capital aumentara pues de manera notable. Las primeras invasiones se vinieron para el cerro San Cosme, después San Cristóbal, después El Pino, y de ahí nomás ¿cómo se llama esto? De Llevateros para arriba, Comas, Villa El Salvador, o la última gran invasión que hubo en Huaycán, ¿no? O sea, todas estas han sido pues las presiones demográficas y el fenómeno de la migración en el Perú, ¿no? Esta migración que ha venido para los distintos ciudades del Perú, y ha sido pues lo que ha contribuido a que haya pues estas brechas irreconciliables del Perú, ¿ya?
Ahora sí, vamos a... ¿Tienen algo que decirme primero? Dígame. A ver, levanten la mano las que van a decir algo. ¿Ah? A ver, Sheila, a ver. Buenas noches, profesor. Buenas Estaba noches. leyendo su diapositiva al comienzo cuando se estaba explicando. eh, Mencionaba usted ahí guerra interna. ¿Se refería al terrorismo o Sí. esa es otra cosa? No, no, el terrorismo. El terrorismo. Sí, pero yo creo, profesor, que es mejor ponerlo con su nombre, ¿no? Porque a veces crea un poco de confusión al menos las personas que son más jóvenes, ¿no? Y que no han vivido esa época tan horrible, ¿no? Que ha sido para Sí. muchos habitantes de la sierra. Y bueno, ya casi ya en los 90 a la gente de Lima, ¿no? También porque ya empezó a llegar el terrorismo en los años 90 acá a Lima, ¿no? Otra cosa, también hablaba usted, bueno, todo lo que han hecho los españoles, todo lo malo que han hecho los españoles en el Perú, todo ese legado malo, ¿no? Que dejaron, usted dice, desde ahí empieza la pobreza, bueno, al explotar al indio, a llevarse pues el oro, la plata y todo eso. Pero también hay un legado bueno que es la religión. Lo escuché hace un rato usted, estaba citando algo, estaba como leyendo algo, porque ya usted había empezado la clase cuando ha entrado, ya había empezado a leer, y hablaba usted de creer en Dios y todo eso. Bueno, yo soy creyente, le cuento, ¿no? Y creo así, firmemente en Dios, y agradezco a Dios todo lo bueno que a mí me ha pasado, los problemas que he vivido, he salido adelante para todo. Entonces creo que ese legado sí hay que reconocerlo, la religión católica, bueno, nuestro idioma, y hay cosas buenas también, y un poquito decir, remontarnos hasta esa época, y llevar de repente, conocer sí, pero no pensar, no verlo como algo, como un resentimiento que viene del pasado, ¿no? Eso es lo que, esa es mi manera de pensar, y pienso que hay que enfocarlo de esa manera también para que las personas, los más jóvenes, no crezcan con ese resentimiento hacia el español, que lo que pasó hace muchos años. Creo que comparto la misma opinión que dijo la compañera Gloria, si no me equivoco, que la educación es lo único que acá nos puede sacar adelante. No, los gobiernos en realidad no nos dan nada, todo lo que tenemos, lo que llegamos a hacer es gracias a nuestro esfuerzo, ¿no? Porque seguimos adelante en lo que ahorramos, lo que invertimos en nuestra educación, y eso es lo que nos va a sacar a cualquiera adelante, no pensar en que el gobierno nos tiene que dar, debería, ¿no? Porque en otros países pues sí pasa eso, que la gente tiene un seguro, ¿no? Como usted decía, un pobre en Estados Unidos no es igual a un pobre acá, y eso es verdad, ¿no? Hasta el que llega ya tiene cómo atenderse. Acá si no tenemos plata nos morimos, si no tenemos un seguro, es verdad, pero debemos seguir adelante, ¿no? Yo veo varias compañeras que viven bastante lejos, y usted dijo hace un ratito que hay pueblos bien olvidados, y sí es verdad, tengo compañeras que viven bastante lejos, en pueblos bien, bien, bien adentro. Entonces, y me han contado ya por ahí que es tan cara la vida, que a veces da bastante pena, ¿no? Y lo único creo que queda es ayudarnos unos a los otros, compartir conocimiento, bueno, y ver la manera, ¿no? De que todos salgamos adelante, ¿no? Esa es mi opinión, profesor. Gracias. Ya, gracias, gracias. ¿Otra? Porque voy a hacer preguntas. ¿Mm? ¿No hay? Listo. A ver. Natalia Vázquez. Natalia Vázquez. ¿Listo? ¿Listo? Ya. Mire, ve, yo les he dicho de la pobreza, de la pobreza en el Perú.
¿Qué significa ser pobre en el Perú? ¿Aló, Natalia? ¿Me escuchas? ¿Me escucha? ¿No? A ver, Carmela. Carmela, Buenas noches, profesor. buenas noches. Bueno, ser pobre implica una persona que no tiene recursos, no con qué valerse, ¿no? Para mí creo que es ser pobre, ¿no? No conseguir, no satisfacer sus necesidades. Bueno, para mí sería eso ser pobre, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? ¿Está bien? Listo. Su nombre es Natalia Velázquez, ¿no? ¿No? Carmela. Carmela Guamaní Rodríguez. Carmela. Guamaní Rodríguez. Ya. A ver, Rocío. Rocío de Pilar. Profesor, buenas noches, ¿me escuchas? Sí, 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 sí. Estoy haciendo clase, arriesgándome porque está tronando fuerte, está lloviendo fuerte aquí en la selva y no llego a escuchar muy bien. Pero lo que yo llegué a entender sobre la pobreza, bueno, profesor, te cuento que yo soy de la selva, estoy de la capital, lo que es Iquitos, estoy por carretera a 2 horas y acá, la mayor gente que vivimos acá somos personas muy humildes, pobres, porque hay no hay empleos, no hay empresas, y la gente acá se dedica mayormente a lo que es a la pesca, a la agricultura, pero poco, profesor. Entonces, aquí donde que yo vivo, en Nauta, aquí las cosas son muy caras, profesor. Todo, entonces la gente, lo poco que trabajamos, que nos rebuscamos de todos los días, es solamente para la comida, se puede decir. Entonces, aquí la pobreza se ve bastante por la falta de desempleo. No hay, ¿no? Como te digo, tenemos que rebuscarnos de una y otra forma, más aún que ahora los precios han subido. Acá, profesor, te cuento que 1 litro de aceite estamos pagando 12 soles. El kilo de fruta, de manzana está a 8 soles. Entonces, todas las cosas aquí está caro y mientras que a veces nos morimos de hambre, pero tenemos que rebuscarnos de una y otra forma, salir a trabajar, a vender para poder comprar todo lo que es frutas, verduras, todo es caro por acá. Y aquí la gente, profesor, la mayoría somos de escasos recursos económicos. Eso es todo, profesor. Gracias. Ah, está bien, está bien. A ver, Sarela. ¿Sí, Sarela? Profe, ¿a mí me está llamando Sarela? Sí. Ha levantado la mano, ¿no? Sarela. Aló, profe. Sí. A ver. ¿Me escuchaba? Se había apagado el audio, profe. Sí, te Buenas escuchando. noches. Yo creo, profe, que, por ejemplo, las personas que carecemos, ¿no?, de estudio o conocimientos, por X motivo. Por ejemplo, hay personas muy capaces de poder
desempeñarse en cualquier trabajo, pero no hay profe, ¿no? Entonces, por ejemplo, perciben una canasta de 352 soles mensual. ¿Eso dónde está? Gracias, profe. ¿Ah? ¿Dónde estás? Profe, estoy trabajando. ¿Aló? Sí, ¿dónde estás? Gracias, profe. Ya. ¿Ah? Te preguntaba dónde estás. Sarela, ¿qué eres? Sarela, ya. A ver, Hilda Rodríguez. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Yo entiendo por pobreza, es porque estamos olvidados por el gobierno, por las autoridades, falta de oportunidades, falta de empleo, falta de recursos. Muchas veces el gobierno apoya a personas que dicen que son para los más necesitados, pero no, es mentira, es siempre ayudan a los que más tienen. Y no ve las carencias que siempre hay en los jóvenes, en la sierra, en lo más lejano, en la selva, en lo más lejano. Eso es para mí la pobreza, profesor. Ya. Natalia Velázquez. Ya está Natalia, ya está. Ya. Cintia Cajima. Buenas noches, profesor. Buenas noches. ¿Me escucha? Aló. ¿Me escucha? Cintia Cajima. ¿Me escucha? Sí. ¿Me escucha? ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, sí. Ya. Buenas noches, profesor. Ser pobre en el Perú para mí es una persona que no tiene los recursos principales como lo sería el agua, tener un seguro para su salud, la luz, una educación básica, tener que trabajar como ambulante a causa de que no hay empleos, no hay oportunidades. Ya, muy bien, muy bien. A ver, ¿cómo se llama mi hijo? ¿Su nombre? Lourdes Alpaca. Sí, profesor, buenas noches. Dígame una cosa. A ver, hemos visto cómo la pobreza está en el Perú, cómo la pobreza se ha enquistado entre todos los peruanos, pero también hay una pobreza política. ¿Qué nos dice sobre eso? Pienso que esto viene ya desde que falta una educación en lo que es políticamente, ¿no? Aparte de que pienso yo, profesor, que me parece mal de que tengan que llegar a un congreso, a unos puestos tan altos, que es para dirigir todo un Perú, toda una nación, personas que no están preparadas. Entonces de ahí viene, desde la capacitación, preparaciones, de ahí viene esa pobreza económica, profesor. Para mí, profesor. Ya. Lourdes Alpaca, ¿no? Ya. A ver, María Evangelista. María Evangelista. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Profesor, para mí el ser pobre es no tener, ¿no?, suficientes recursos para salir hacia adelante, ¿no?, en la vida. Y la pregunta es, ¿qué hay de la pobreza política? Como a veces en línea se va, profesor, no le entendí bien. Allá, la pobreza política, como dicen una de mis compañeras, ¿no? A veces aquí en el Perú, profesor, los que tienen más reciben, ¿no?, cualquier apoyo, ¿no? Ya sea de los candidatos, de los partidos políticos, de todos ellos, ¿no?
son más, tienen más apoyo económico, ¿no? En cambio, nosotros como personas pobres no tenemos ese apoyo ahorita, ¿no? Eso sería mi comentario, profesor Carlos. Ya, muy bien, muy bien. A ver, Paola Colchado. Profesor, buenas noches. Sí, Buenas con noches. respecto a la política, a la pobreza política, Ya, obviamente es la escasez de conocimientos en cómo actuar, cómo tiene que actuar bueno, ese es mi punto de vista, ¿no? En cómo debe actuar un gobierno. ya. Mira, cuando comenzó la época republicana, en 1824, hubo un primer periodo que eran militares, el primer militarismo en el Perú. Eran todos los militares que habían peleado en la guerra de independencia y que se creían con el derecho de ser los próximos presidentes. Y se enfrentaron en una guerra entre ellos con un grupo de seguidores, con su ejército, y cuando ganaban, se hacían del poder y eran el presidente de la República. Otras veces, los candidatos, que había un colegio de electores, ¿no?, que elegían al presidente, sobornaban y eran los presidentes. Y esta gente siempre ha sido la que ha tenido el dinero, la que ha tenido suficiente para gastar en prebendas, en cosas, ¿no? Entonces, de ahí también hay que tener en cuenta esas cosas. A ver, ¿qué me dice Elizabeth? Profesor, disculpe. Dígame. Entonces podría decirse que también es una pobreza en valores. Sí, una pobreza en valores, y es lo más... Ya que obviamente más es un tema de egoísmo, ambición, solamente tienen y quieren tener más y no dejan que el resto progrese, ¿no? Así es. Es que esta es la mentalidad de los españoles, pues, porque los primeros presidentes de Perú, han sido piollos, han sido de primera generación, desde España acá. Y hasta 1819, ¿no? A 1833, en que recién entró Nicolás de Piérola, ¿no? Sánchez Cerro, recién entró Sánchez Cerro, y ese es un militar peruano, ¿no?, que es autóctono, pero de ahí hasta ahora ya se han seguido los presidentes que hemos tenido, pero de ahí para atrás, no, todos eran criollos, ¿ya? Ya, profesor. Ahora, Elizabeth Yuto. Elizabeth Yuto. ¿Me escucha, profesor? Buenas noches. Sí, le escucho. Ya. Sí, es muy interesante, ¿no? El comentario que usted también hace, profesor, sobre los candidatos que se presentan y llegan a la presidencia, y también que es el Congreso, ¿no? Siempre ellos se presentan con unas propuestas muy bonitas, como se dice, ¿no? Sí. Al momento de lanzarse, ¿no? A veces nosotros en realidad creemos en eso, porque por otra parte cada persona somos muy diferentes, ¿no? Otro tal vez cada uno de nosotros creemos y caemos pensando que puede ser como nosotros, ¿no? Sinceros, directos, que tienen miedo a extraer lo que no es suyo, ¿no?
y seguimos cayendo y creyendo en esas personas, en realidad las personas que entran que es a la política, pero no es así. Como usted dice, y mi compañera también acaba de comentar de que la política y esas personas que llegaron a ser políticos o están al mando de nosotros, del Perú, ya solamente piensan en ellos. Es una corrupción tan grande que está en el Perú y solamente quieren el bienestar de ellos nada más. Para eso llegan al poder, para eso llegan al poder. Y no piensan en nosotros, en la población, por ejemplo, no piensan en nosotros. Prácticamente a robarnos nomás llegan al mando. ¿No? Y es una tristeza muy grande, profesor, porque no da a esas personas en realidad que necesitan, y hay una gran pobreza aquí en el Perú. A las personas, o sea, nosotros también no nos incluyen, ¿no? Somos de una economía mediana y pobre. Hay una calificación también en esa parte, ¿no? Afecta más a las personas en realidad más pobres, que a ellos en realidad quieren sobresalir y no les permite porque les falta la economía. Hoy en día la persona que tiene plata se mueve más rápido y la persona que no tiene plata prácticamente se queda en el mismo lugar y no sobresale, profesor. Y eso es muy difícil y es muy triste, ¿no, profesor? Eso sería mi comentario, profesor. Isabel Yuto es, ¿cómo se llama? Mi nombre es Elizabeth Oaxacacha Kyuto. Ah, Oaxacacha. Sí, profesor. Ya, listo. Gracias. Gracias por su comentario. A ver, Nacia Aliaga. Profesor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Profesor, sobre lo que usted estaba comentando, ¿no? Sobre lo que antes el gobierno del militarismo quería, ¿no? Apoderarse del Estado, del gobierno, ¿no? Sí. Yo creo que ahí, pues, lógicamente, ¿no? hay una, no, en esos tiempos, si nosotros como personas, como ciudadanos hubiésemos permitido, pues no hubiese habido la democracia, ¿no? Prácticamente se estarían violando nuestros derechos, los derechos humanos, ¿no? Esa es mi apreciación, profesor. Listo, está bien, está bien. A ver, Lupe Liliana. Profesor, buenas noches, ¿me escucha? Sí, le escucho. Profesor, yo pienso, mi opinión sería que a veces por el mal manejo de la economía en nuestro país se da lo que es la pobreza, por la mala inversión y más que todo nosotros como peruanos preferimos lo que es de fuera, las cosas, en vez de nuestro propio país, lo que es los alimentos, la producción de muchas marcas creadas por propios peruanos y no apoyamos eso, lo que es de nuestro país propio. Más bien apoyamos lo que es de fuera, del extranjero. Y yo pienso que a veces entre nosotros mismos como peruanos no hacemos que nuestra economía y la pobreza salga adelante, sino más que todo tratamos de que nuestro país esté más en extrema pobreza. Yo pienso eso. Gracias, gracias. Elida Neira. Profesor, también quiero participar. Profesor, buenas noches. ¿Quién me dijo? Rosalvina, creo que quiere hablar, profesor. Yo soy Eleida. Ya, habla primero Eleida y después Rosalvina, ¿ya? A ver. Profesor. Sí. Ya, mi apreciación sobre la política es que un ejemplo claro es, pienso yo, que es lo que estamos viviendo hoy en día. Estamos en una situación muy difícil y muchos de nosotros pensamos y apoyamos quizás eso de el cambio de la Constitución, que es un tema, creo, del partido de gobierno, que ellos quieren cambiar urgente la Constitución. Pero yo creo que no es necesario cambiar toda la Constitución, solo algunas cosas, ¿no? Porque ahí hay muchas cosas que
que no nos iría bien como un país que quiere sobresalir. Esa es mi apreciación, profesor. Ya. Rosalvina. Bueno, profesor, buenas noches, compañeras. Bueno, de mí, la opinión mío sobre la pobreza política, yo llego a entender, ¿no? Viene desde el gobierno central hasta el gobierno más bajo, lo que es la alcaldía. Por ejemplo, digamos, el gobierno central siempre da un dinero al gobierno, lo que es el gobierno regional. El gobierno regional, ¿a quién le da la plata? Le da al gobierno local. Entonces, ahí está. Y entonces, del gobierno central manda un dinero, ¿para qué? Para invertir en obras. Entonces, ¿qué hacen las obras? Las obras trabajan las personas que no tienen trabajo, ¿no? Y entonces, ¿qué hace el gobierno? El gobierno regional hace, la plata le retienen, agarran entre ellos y no se hace la obras. Por ejemplo, yo soy de Iquitos y acá el gobierno lo que hace el gobierno del obras, no hay agua, no hay postas médicas, no hay carreteras, plata les dan, están financiadas, pero ellos se agarran. Entonces, ¿cómo van a trabajar las personas así si ellos no sueltan el dinero? Tantas obras paralizadas, que hay tantas personas que quieren trabajar y no le dan la oportunidad. ¿Por qué? Porque del mismo gobierno, en ellos mismos se agarran la plata. Entonces, en el Congreso también que hay personas incapaces con hacer algo bueno. Si acá nosotros tenemos un congresista, lo que es de acá de Loreto, pero ¿qué hace por su ciudad? No hace nada. Entonces simplemente ellos entran a trabajar por un beneficio de ellos, sin pensar, digamos, en sus paisanos. Hay tantas personas que no tienen un pan para llevar a casa para sus hijos, que necesitan un trabajo, ¿no? Pero si ellos pusieran, digamos, ya vamos a abrir una obra, pues la gente va a trabajar, una construcción, la gente va a trabajar. Y si ellos no ponen obra, ¿dónde? Entonces, ¿qué existe la delincuencia? Ya ve la gente, no ve cómo comer, no ve de dónde llevar un pan para sus hijos. Entonces, por eso la delincuencia, ahora yo me doy cuenta que la delincuencia, uno no te puede ni en tu casa puedes estar tranquila. ¿A qué se debe? Es que la gente ya te mata por necesidad y por todo. Entonces, vayámonos que ellos son una de las personas donde que de ahí sale la economía, donde ellos deben de producir, ¿para qué? Para que nosotros de ahí trabajar. Acá hay tantas obras que se puede hacer en Loreto y en todos lugares, no solo en Loreto, en diferentes departamentos. Pero lamentablemente, profesor, nuestras personas que nos gobiernan nos dejan morir así de hambre. La gente, la desnutrición, ¿cuánto hay? Las personas anémicas. ¿Por qué? A falta de trabajo. ¿A qué? A falta de obras que haga el gobierno. Nuestros gobernantes, que nosotros confiamos en ellos, y al final, ¿qué? Nos dejan nuestra vida al azar. Pero lamentablemente, si nosotros no nos ponemos de pie, decimos, Señor, hoy día, que sea tu voluntad, lo pongo todo en tus manos, y salir, ¿no? A buscar el pan de cada día. Pero yo de gracias a papá Dios, que yo tengo un trabajo, que yo soy docente, estoy trabajando y tengo, ¿no? Un sustento, aunque no digamos, wow, un gran dinero que gano, ¿no? Un sueldo, pero a lo menos tengo para sustentarme para mi familia. Entonces eso sería una parte que yo puedo acotar a lo que están diciendo, profesor, sobre el tema. Muchas gracias. Ya. Ahora, mire, acá les tengo, a ver. No sé cosa que se acabe la clase. A ver, dice, tras 200 años de independencia en el Perú, somos un país en vías de desarrollo y tercermundista. ¿Cuándo empezó a ser un país pobre que todavía no se ha desarrollado? Este es el trabajo, esta es la tarea que les voy a dejar, ¿ya? ¿Cuándo empezó a ser un país pobre que todavía no se ha desarrollado? ¿Ya? ¿Lo están viendo? Sí, profesor, sí se ve. Ya.
esa es la pregunta para, le doy 2 semanas, o sea, esta semana y la próxima, ¿ya? Me hacen este trabajo, ¿ya? Ahora sí. Tengo tiempo para una persona más. A ver. Violeta Jaro. Ya lo mandé ya. Ya a la plataforma ya lo mandé, pero yo por si acaso lo dejo ahora, ¿ya? Violeta Jaro. Profesor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, compañera. Profesor, a ver, sobre la pobreza en la política, yo creo que la cara de la pobreza es la falta de trabajo, la falta de trabajo. Si no tenemos trabajo, no hay ingreso. Y si no tenemos ingreso, no tenemos que comer y por ende estamos bajo recursos. Y todo ello todo viene acerca de nuestras autoridades. O sea, nuestras autoridades son los que tienen que proveer todo eso para su población, crear escuelas, fuentes de trabajo, etcétera. Y si no tenemos eso, ¿cómo podemos sobresalir o cómo podemos erradicar la pobreza? O sea, creo que es un trabajo conjunto. Presidente que entre, ya sea estudiado, o sea, el mejor presidente, si no tiene calidad moral, estudio, empatía, si no va a gobernar por pueblo, imposible que salgamos de la pobreza. Ya, Eso es mi apreciación, profesor. A ver, mírenme, todos los que han hablado, y me imagino que estarán pensando también los que no han hablado, el principal problema de la gobernabilidad en el país, de la pobreza y de las crisis que estamos pasando, pasa por un problema de valores. Si en el Perú han habido presidentes que no han tenido un ápice de valores morales, valores cívicos, valores patrióticos, valores humanos, valores cristianos, difícilmente van a lograr la economía del país. Mira que el país tiene 200 años y todavía seguimos siendo considerados un país en vía de desarrollo. Y eso es lo que me da cólera. Pero el principal problema es también la educación. La educación en el Perú está mal encaminada. Ustedes cuando terminen van a presentar una tesis seguramente para graduarse, ¿ya? Y cuando van a hacer su tesis, van a sacar un problema que ya han hecho otros, lo han sacado de un problema de otras instituciones, otra universidad, otro instituto, qué sé yo, y lo van a adaptar y le van a poner su tesis. Eso de ahí me suena pues a copia, me suena a que no están investigando. Ustedes casi no es tanto el problema, pero por ejemplo lo que estudia ingeniería, lo que estudia medicina, ¿no? Esas profesiones, sí, sí pueden enviar, ya Susana, o sea, yo me refiero a que esas profesiones que pueden y deben buscar una investigación clara para hacer investigación científica, no las hacen. Ya, la universidad, creo que la católica tiene 2 investigaciones. La Universidad de Lima tiene ninguna, creo. La Universidad San Marcos tiene 2 o 3, y de ahí ninguna universidades. O sea, yo me voy a eso.
que no han hecho una investigación de algo que no han investigado nadie. Y ahí, porque si van a hacer copias de otros, ese es un país, ojo, un país colonizado. Mientras otros nos colonizan para hacer las cosas que ellos quieren, que ellos han hecho, nada más. Nosotros estamos comiendo de eso como país colonizado. ¿Por qué? Porque hablando de filosofía, el filósofo peruano Salazar Bondi, él dice de que aquí en el Perú no se ha hecho filosofía. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el Tahuantinsuyo? ¿No era filosofía lo que ellos tenían? Sí, pero según los filósofos que son europeizados, piensan que solamente la filosofía viene de Europa y no de otros países. Como por ejemplo la asiática. La asiática es una filosofía mucho más rica que la griega. Entonces, si nosotros vamos a pensar, como Salazar Bondi, como tantos filósofos que le decían hueltanchau a la pseudofilosofía peruana, según ellos, entonces vamos a seguir siendo un país colonizado. Ya él lo decía, que somos un país que son copiones de otras filosofías. Filosofía en el Perú no hay, ¿no? O sea, si ustedes quieren lograr algo por su Perú, inculquen esas cosas. Vean que esas investigaciones vayan siendo más profundas cada vez, ¿ya? Ya no creo que haya más que decir ahora. Nos vemos la próxima semana con otra lección que está por ahí, pero más profunda todavía. ¿Listo? Chao. Gracias, profesor. Chao. Chao, profesor. Cuídese. Hasta luego, compañeras. Chao, profesor. Chao, profesor. Gracias. Interesante el tema. Chao, Lindo, profesor. chao. Hasta luego, Chao, profesor. profesor. Gracias. Cuídese. Buenas Feliz fin de noches, semana. profesor. Buenas noches, buenas noches. Chao, profesor.